El Museo de Arte de Veracruz, perteneciente al Instituto Veracruzano de la Cultura, continúa de manteles largos como parte de los festejos por sus 3 décadas de fundado, el 27 de noviembre de 1992, instalado en el antiguo oratorio de San Felipe Neri, ubicado en el barrio de La Concordia, en la ciudad de Orizaba. El MAEV, como se le conoce, es el espacio cultural más importante a nivel estatal, el segundo en importancia a nivel nacional y con mucho prestigio a nivel internacional, ya que integra un acervo de más de 700 obras de pintores nacionales como Juan Cordero, José María Velasco, José Justo Montiel, Ignacio Rosas, Gonzalo Argüelles Bringas, Salvador Ferrando, Alberto Fuster, Joaquín Clausel y Miguel Cabrera, entre otros. Sorprenden también las pinturas de artistas extranjeros como Alejandro von Humboldt, Carlos Nebel, Pedro Gualdi, Johann Morris Rugendas y Eugenio Landesio, y el acervo fundacional con un lugar especial de la colección de 37 obras de caballete de Diego Rivera, Patrimonio Artístico del Estado de Veracruz. Desde su creación, el MAEV contó con el trabajo curatorial de Milena Koprivica Acuña, quien al estar al frente de este espacio participó en la organización de importantes exposiciones nacionales e internacionales, presentaciones de libros, conferencias, mesas de reflexión y conciertos, lo que permitió la difusión y promoción de la cultura en el estado de Veracruz y particularmente en el área conurbada de Orizaba. Actualmente, Milena Koprivica se desempeña como curadora e investigadora del Instituto Veracruzano de la Cultura, y dentro de su trabajo es creadora de contenidos con la serie virtual Lunes de Espacios Interiores, la cual da cuenta del trabajo de los artistas plásticos pertenecientes a la colección del museo. Es importante destacar que Milena Koprivica desde siempre supo bien a lo que se iba a dedicar. Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Lleva más de 5 décadas dedicada al arte, en cuyo lapso ha sido cofundadora de museos, ha realizado más de 500 exposiciones, se ha desempeñado como promotora cultural, conferencista y crítica de arte. Además, es autora de importantes publicaciones, entre las que destaca Los Caminos de la Forma y el Volumen, editada por el gobierno del estado de Veracruz. Milena es de mirada sublime y a la vez analítica. Su riguroso método de trabajo le permite una interpretación del devenir artístico. Sus aportaciones en esta línea están contenidas principalmente en la capacidad y el talento creativos, y su inquietud intelectual le confieren un perfil único entre las mujeres del país. Gracias, Milena Koprivica, por compartirnos sus experiencias en esta conversación. El museo, con 31 años que se van a cumplir el 27 de noviembre, pues vale la pena un esfuercito de recuperar la memoria, esto que siempre hemos hablado. Incluso hemos hablado de los castillos de la memoria, porque cada pequeña piedra que va acumulando se va formando un castillo de los recuerdos de todos, y construimos castillos. Posiblemente venga un ventarrón y se los lleve, pero otra vez volvemos a construir un castillo de la memoria. Y en este caso, en el museo actual pues tiene 30 años. Sin embargo, a fines del siglo anterior al siglo XX, o sea, 1898, llega de regreso a su tierra natal precisamente un pintor de ese nombre, Natal Pesado. Un pintor que en Italia, donde vivió mucho tiempo, y en Europa en general, fundó una academia ni más ni menos que en Florencia, una academia de arte. Decimos de broma que es como fundar una fábrica de chiles junto a Herodes, ¿no? En Florencia fundar una academia de arte con Natal Pesado y con una clientela de la alta nobleza o de los altos poderosos que podían tener oportunidad de comprar o encargar sus obras, ¿verdad? Con Natal Pesado.
Él regresa a México, regresa a Orizaba e instala en su casa una academia de arte. Invita al gobernador de esa a que venga a inaugurar la exposición, y el gobernador de esa se queda maravillado y le dice: quiere eso mismo pero en Jalapa, y se lo lleva a Jalapa, y en Jalapa hacen una exposición, pero así rápido, porque empieza a enseñar y saca muy buenos resultados Natal Pesado, e invita al gobernador, por supuesto, para ver los resultados que tiene con su trabajo de maestro de academia de arte en Jalapa. Y ese es el núcleo fundacional, porque dice de esa: nos vamos a un museo de arte, que también se lo había sugerido Natal Pesado. Por otra parte, historiadores como Manuel Toussaint, que conoció parte de la colección privada del personaje de esa, recuerda haber visto obras de gran valía de pintores como Miguel Cabrera, arte religioso, siglo XVIII y demás, ¿no? Pero ese es el primer núcleo fundacional. Viene la revolución, etcétera, etcétera. Pasa la vida, y en los años 40 hay una exposición en Bellas Artes con otro gobernador, obviamente, y sacan a relucir a unos cuadros que estaban en las bodegas de la Secretaría de Hacienda en Jalapa. Y por otra parte, había en la Universidad Veracruzana, en la preparatoria y luego que fue la Universidad Veracruzana, habían distribuido en varios salones obras de arte, como las de José Justo Montiel, entre otros, ¿no? El caso es que ya ahí hay un lote que se va acumulando. Los de Cabrera por una parte de esa, los de José Justo Montiel, y los que se vayan acumulando, ¿no? Pero el que pasa la vida, y otro gobernador, Agustín Acosta Lagunes, él hizo un invento que no vuelve a darse en otro gobierno. Bursatilizó la economía de su estado de tal suerte que pudo comprar obra de arte. El caso es que del manuscrito de Acosta Lagunes a una directora del Instituto Veracruzano de la Cultura, le explica que un solo cuadro de la colección de Rivera vale lo que muchas colecciones, porque se dedicó a la tarea de conseguir obra. Y entonces, cuando ya sabían que estaba buscando obra, no faltó un coleccionista que le ofreciera: oiga, estoy vendiendo esto, si estoy vendiendo esto otro, y entonces no faltó quien le ofreciera, y contó con la asesoría académica de Miguel Capistrán. Hay que darle el crédito a Miguel Capistrán, porque él fue un curador, el que dijo: este sí y este no, este sí, este sí, este sí, de las obras, sobre todo lo que es los artistas viajeros, que estuvo buscando los franceses, los italianos, los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, los que tenían que ver con las batallas del siglo XIX. O sea, hay todo un ordenamiento que ahí está presente. Luego, cuando a la entrada del ferrocarril, ahí está presente todo el trabajo de echar a andar del tendido de rieles, abrir los túneles para que pasara el tren, con ingenieros de diferentes países que venían a trabajar en las obras. Todo eso está documentado gracias a obras el grabado, el metal, etc. Ese rigor de conceptualizar, son exposiciones dentro de toda la exposición. O sea, por eso se habla de colecciones: la colección del ferrocarril, la colección de los artistas viajeros, etcétera, ¿no? Simplemente la exuberancia del paisaje ya es todo un tema, ¿no? En fin, por eso decimos, bueno, no es que se diga, existe el dato de que con Dehesa se da el primer paso. Y luego, pasando la historia con Diego Rivera, pues gracias al apoyo de la beca, ¿no? Exactamente, que le ofrece la beca, cuando Rivera no la gana, en San Carlos la gana Montenegro. Y entonces hacen una moneda al aire y la gana Montenegro. Entonces él ya no. Pero
el señor de esa ve el cuadro de Diego Rivera y dijo, no, pues ese muchacho requiere que se le apoye, ¿no? Y fue que él se va 11 años a Europa en general, ¿no? Y allá pues fue un destape de toda su creatividad, que ya no necesitó guajes para nadar ya por sí solo, ¿verdad? Y nos trajo todo ese volumen de obra maravillosa. Se fundó un patronato que tiene que ver con diferentes organismos. De la iniciativa privada, bueno, ya hablamos que de la voluntad política de los gobiernos y por supuesto de la iniciativa privada, pero algo que me encanta, la oportunidad de poderlo subrayar, es la voluntad de amar a su terruño de los propios orizabeños. ¿Cuántas veces no hemos pasado por ruinas? Y pasas una ruina y luego a la semana siguiente y al mes siguiente ya cada vez hay menos, desaparece, ¿no? Todo el mundo se llevó las cosas y ya no pasa nada. Y acá es muy importante señalar un hecho catastrófico que fue trágico en su momento, porque en agosto de 1973 hubo un terremoto que derrumbó lo que es hoy el Museo de Arte del Estado de Veracruz, era hospital. Y ahí fue la primera sede del Seguro Social. Entonces se compartía el Hospital General con el Hospital del Seguro Social. Entonces figúrate en un terremoto cuántos fallecidos lamentables hubo ahí. Entonces, eso te hablo del año 73. Y que para 92 estén inaugurando en ese mismo lugar ese museo. ¿A quién respetas? Bueno, yo respeto a todos los que participaron, pero esa comunidad, ahora le llaman sociedad civil o como sea, pero para mí es una comunidad. ¿Qué es una comunidad? La que comparte un aire, como antiguamente los mexicanos no decían el aire empieza de aquí para allá, de allá para acá. El agua del río era para todos y el aire era para todos, ¿no? Entonces, ese sentido de colectividad se manifiesta en apoyar la decisión política, los recursos, por ejemplo, de Banamex en económico o en asesoría, de la UV, que prestaron parte de su colección, está en comodato, la Universidad Veracruzana, de aquellos cuadros que originalmente habíamos visto que estaban puestos en algunas instalaciones de ellos, ¿no? Y así por el estilo, la suma de factores humanos en función de algo como el arte, particularmente el arte, que no es utilitario, que no van a vender nada, lo que van es ofrecer una experiencia estética. Bueno, recuerdo algunas, por ejemplo, una muy bella de esculturas, ya sabes, de cerámica, pero es escultura en cerámica. La exposición se llamó Tierra Quemada y la mayoría son de las autoras que yo recuerdo, son mujeres, estudiaron en Jalapa y hacen de la cerámica piezas escultóricas únicas. Y qué bonito el nombre, Tierra Quemada. Esa ya pasó hace tiempo, pero tuvo mucho éxito, porque además me parece que luego estuvo en otros sitios y estuvo a la venta. Pero luego hay otras exposiciones que despertaron interés en el público mayoritario, por ejemplo, pues una sobre Picasso, que presentaba una instalación de Picasso recostado con su típica camiseta de rayas, sus calcetines rojos y así, ¿no? El caso es que como en un contexto muy, muy familiar, pero muy de su manera de ser en su villa de sur de Francia, jugando con sus perros, etcétera, ¿no? Y con una colección de obras de autoría de Picasso, pero sobre las corridas de toros, o también esculturas de pequeño formato de Picasso. Esa también despertó interés, pero porque nunca habían visto una instalación de esa índole, ¿no? O antes también la exposición de Sorolla, que Joaquín Sorolla, bueno, cómo no, el maestro de la luz,
por excelencia, ¿no? Y también despertó mucho interés de las exposiciones, como quien dice, internacionales, pero pues ha habido exposiciones de artistas locales, exposiciones de colecciones privadas. Por ejemplo, la Fundación Cultural Banamex, que forma parte de la Fundación Cultural Banamex, forma parte del patronato, y como tiene una colección muy amplia, pues nos ha hecho favor de facilitarnos exposiciones